¿Alguien que me diga sí o no? Sí, se ve todo bien, profesor. Sí. Ya, muchas gracias. Ya, bueno, ayer habíamos quedado ya que entendimos a grandes rasgos, ¿cierto?, qué constituye el ciclo de los parásitos y de la infección parasitaria. Y además de eso, estuvimos ahí trabajando con algunos de los conceptos que habíamos aprendido, ¿cierto? Entonces, la gracia, como les digo yo, más allá de memorizar cada uno de estos conceptos, porque esa no es mucho la idea, es comprender cuáles son cada uno de los conceptos para que podamos en ese sentido tener una visión de cómo es la dinámica de las parasitosis. Y la verdad que es para llevar un orden de la información también que se conoce. Y yo les digo así como un pequeño tip, ¿cierto? Para que tengan al momento de estudiar. La idea es que estos conceptos estén más que claros, ¿ya? Y no se confundan, porque yo le decía muchas veces a la gente, y uno ve artículos a veces, podríamos decir, lo veo con mucha frecuencia en los diarios, por ejemplo, cuando abordan un reportaje acerca de alguna de estas cosas, la gente a veces habla en este caso los periodistas hablan de infección, de enfermedad, de contaminación, de vía de infección, de mecanismos como todo van utilizando como sinónimos entre este tipo de conceptos. Entonces, la idea es que ustedes puedan aplicar bien estos conceptos de acuerdo a cómo está entendida la parasitología, ¿ya? Entonces, ahí tienen una misión. Bueno, vamos a ver ahora cuál es la acción que ejercen los parásitos sobre el hospedador, que eso nos interesa, ¿cierto?, para comprender cuál es el alcance clínico, ¿cierto?, cuál es el alcance que tiene en salud pública, en la prevención de las parasitosis. Ya, y lo primero que vamos a ver es sobre la acción patógena que generan los parásitos. ¿Ya? Los parásitos, al menos, hay algunos textos que a veces simplifican más este tipo de acciones y hay algunos que amplían incluso las acciones de estos parásitos. Entonces nosotros más o menos guiándonos por los autores, ¿cierto?, que han propuesto varias acciones, sobre todo a nivel de lo que es la Convención de Zoonosis, ¿cierto?, y también por la OMS, nosotros hemos llegado, ¿cierto?, aquí a que estas son las acciones patógenas importantes que podemos mencionar en los parásitos, y son, por ejemplo, la acción de tipo mecánica, la que aparece acá, y esta a su vez puede ser dividida en dos tipos de acción patógena mecánica, ¿cierto?, traumática y obstructiva. ¿Ya? Estos tipos de daño se atribuyen, ¿cierto?, a la acción del parásito, principalmente cuando el parásito se mueve o por la misma presencia del parásito, por causa del desarrollo también del parásito, ¿cierto?, que puede dañar un tejido, ¿cierto?, en el momento en que él trata de establecerse. Entonces, por ejemplo, en el caso de la traumática, podemos ver que el parásito por ejemplo, al avanzar en los tejidos, al instalarse en los tejidos, genera daño y produce, por ejemplo, como en este caso estos quistes hidatídicos, producen una degradación del tejido periférico, ¿ya? Eso ya sería un tipo de trauma porque la presencia del quiste, ¿cierto?, en este caso hace que el órgano se atrofie, ¿cierto?, en el lugar donde está creciendo este quiste. En el caso de la acción obstructiva, principalmente ocurre en parásitos de gran tamaño. Por ejemplo, aquí vemos un intestino y está repleto con estos nemátodos, que son los ascaris, que ya los habíamos mencionado, ¿cierto?, para tomarlo como ejemplo en algunos ciclos. Y aquí tenemos, ¿cierto?, que el ascaris, la presencia de este gran parásito produce obstrucción en el lumen, ya se atoran en el lumen intestinal y eso hace que el paciente evidentemente tenga muchas otras manifestaciones posteriores, ¿cierto?, a este tipo de obstrucción, problemas en el flujo, problemas en la irrigación. Entonces, para que vean, ¿cierto?, la acción obstructiva sobre todo se da en cavidades y lúmenes de algunos órganos.
La acción de tipo exfoliatriz, por otra parte, que sería el segundo tipo de acción, está malamente a veces, o poco técnica, mencionan cuando el parásito sustrae, o sea, roba nutrientes, pero en realidad vamos a usar la palabra sustrae. Sustrae nutrientes y eso puede ser una acción exfoliatriz de tipo inespecífica, o sea, al parásito le sirve cualquiera de los nutrientes y por lo tanto lo sustrae, a eso se refiere con exfoliatriz. Y también puede haber una acción exfoliatriz inespecífica, o sea, específica, en la cual el parásito se interesa por un tipo de nutriente. Ahí tenemos, por ejemplo, hay un cesto, le recuerdo un platelminte, que le gusta sustraer la vitamina B12. Es un cesto que lo habíamos visto ahí, que la conocía vulgarmente como la tenia del salmón. Por ejemplo, a él le gusta específicamente exfoliar, o sea, vale decir, sustraer la vitamina B12 y eso genera una serie de alteraciones, sobre todo a nivel sanguíneo, en el paciente. En el caso de la acción de tipo tóxica, la acción de tipo tóxica se debe a que los parásitos muchas veces se destruyen y parte o muchas veces también mudan su recubrimiento como lo hacen los nemátodos, por ejemplo, y esos componentes somáticos, o sea, los componentes del cuerpo del parásito, van a producir una reacción inmunológica frente a estas moléculas, ¿cierto?, extrañas. Entonces eso va a generar una respuesta tóxica. Y muchas veces esta respuesta va bastante unida a lo que es la respuesta alérgica, aunque pueden haber respuestas alérgicas solas, como por ejemplo la urticaria, que ocurre en la piel. ¿A qué me refiero cuando va una acción de tipo tóxica y alérgica en conjunto? Por ejemplo, cuando se producen shock anafilácticos a nivel de la liberación de productos de algunos parásitos. Por ejemplo, la ruptura de estructuras grandes como los quistes, por ejemplo, que hemos mencionado acá. Eso puede generar un shock anafiláctico que puede tener finalmente características mortales en las personas. Generalmente puede producir la muerte porque es una combinación entre una intoxicación y un fenómeno mediado por tanto por algunos componentes alérgicos que también tiene cierto ese contenido. Ahora, la acción alérgica por sí sola está causada por la eliminación de desechos por parte del parásito. Piensen que el parásito también es un ser vivo, entonces libera desechos metabólicos, orina, ¿cierto? Deposiciones que en realidad en los invertebrados se llaman deyecciones, pero que ellos están, ¿cierto? Sobre todo los que tienen un sistema digestivo, como el caso de los nemátodos o los artrópodos, ellos están liberando productos a través de su intestino, y todos esos productos metabólicos, ¿cierto? Desechos ya de plano, pueden inducir también una respuesta de tipo alérgena en el hospedero. Entonces, esos serían los 4 tipos de acciones patógenas de los parásitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Si es así, continuamos. Vamos a ver también que la parasitosis desatan síntomas y sobre todo cuando estamos en esa fase ya estamos hablando de enfermedad porque hay una respuesta por parte del hospedador hacia la presencia del parásito. Y por ejemplo, en el caso de los parásitos intestinales o enteroparásitos, vamos a ver que hay síntomas que son generales, ¿cierto? Síntomas que son digestivos, otros psíquicos o nerviosos y otros alérgicos. Casi siempre van a estar presentes los alérgicos, ¿cierto? Porque finalmente, como les decía yo, el parásito tiene que vivir dentro y eliminar desechos. Entonces eso prácticamente siempre va a aparecer y no es que solamente produzcan alergias en el lugar donde están, sino que muchas veces esas alergias se ven a nivel, lo más común es verlas a nivel de piel, alergias que no tienen explicación. Bueno, los síntomas generales puede ser en algunos casos fiebre, algunos parásitos producen fiebre, ¿cierto? Producen muchas veces alteraciones en la dinámica muscular, ¿cierto? Y eso se ve principalmente con un poquito de astenia, ¿cierto? Con una falta de movimiento, ¿cierto? Con una falta también de tono muscular. Pero hay signos digestivos que son
muy comunes a las enfermedades gastrointestinales y que están presentes también en las parasitosis, como por ejemplo la diarrea, los vómitos, a veces también la constipación, ¿cierto? Que es cuando se detiene el flujo intestinal, y entre los más comunes. Y en el caso de los síntomas psíquicos o nerviosos, podríamos dividirlo en dos, como en dos grupos. ¿Ya? El primero, que es más de tipo psicológico, que es cuando las personas se dan cuenta que tienen un parásito y entran como en un estado, ¿cierto?, de preocupación, de pánico muchas veces cuando ven sobre todo parásitos de gran tamaño, como es el caso de los cestos. Las tenias, por ejemplo, producen esa sensación cuando la persona va al baño y elimina parte de este parásito. Muchas veces eso causa ataques de pánico, ¿cierto? Porque la mayor parte de las personas muchas veces le tiene fobia a todos estos bichitos, a todos estos invertebrados. Entonces, eso tiene un impacto en la persona. Pero derechamente también hay algunos que son nerviosos o neurológicos, que son producidos porque los parásitos, hay algunos de ellos que causan daño en el sistema nervioso, y eso va a desatar una serie de manifestaciones nerviosas. Por ejemplo, hay parásitos que se ubican en el cerebro y pueden desatar encefalitis, ¿cierto? Muchas veces una mielitis cuando se establece en la médula espinal, y eso va a traer consigo síntomas nerviosos que son, o sea, más que nada síntomas que podríamos definir como neurológicos, como el caso de convulsiones, corea, ¿cierto? Y que son entre los más comunes. Y ataxia también, muchos de ellos cuando invaden, ¿cierto?, sobre todo las zonas del cerebelo. Y eso ya va a tener un componente más tisular, o sea, hay un daño ahí directamente al tejido. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, en el caso de los parásitos que se encuentran en la sangre y en los tejidos, lo que denominamos histo- y hemoparásitos, ellos muchas veces tienen algunos perfiles sintomatológicos que son diferentes, ya que pueden muchas veces cursar con manifestaciones donde finalmente ellos van a ejercer su acción. Por ejemplo, en el caso de hemoparásitos como la malaria, la que mencionamos ayer, ¿cierto?, transmitida por los mosquitos, evidentemente la presencia de malaria va a desatar una serie de manifestaciones dependiendo de los tejidos o los órganos donde estén. Por ejemplo, en el caso de la malaria, cuando está replicándose en la sangre, va a generar normalmente fiebre. Pero el parásito, cuando pasa una fase de su desarrollo en el hígado, por ejemplo, puede desatar hepatomegalia y generar ascitis, incluso entonces la persona va a tener un abdomen abultado, y aparte de esta fiebre, ¿cierto? Y además de eso puede producir esplenomegalia. Entonces, o sea, imaginar que el paciente va a tener una distensión abdominal más o menos importante, y que no tiene que ver con la presencia del parásito en la sangre, sino que en este caso porque pasó a través del hígado. O, por ejemplo, otros histoparásitos, como el caso de larvas migrantes que pasan a través del pulmón, por ejemplo, ellos van a desatar cuadros relacionados principalmente a neumonía, ¿ya? Entonces, todos los parásitos, dependiendo si en algún momento ellos están en la sangre transportándose, pero también pueden pasar a distintos tejidos, van a generar los perfiles sintomatológicos de los tejidos a los cuales ellos acceden, ¿ya? Y que muchas veces en algunos casos pueden ser también síntomas de tipo sistémico, sobre todo en el inicio de estas parasitosis. Y en el caso de los ectoparásitos, el signo más evidente va a ser el prurito, o sea, vale decir lo malas veces denominado picazón, ¿cierto? Que no es un término médico, sino que ese término que van a aplicar ustedes es el prurito. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿cómo se llamaban el conjunto de parásitos de sangre y tejido? Histoparásito y hemoparásito, por eso nosotros les decimos histo y hemoparásitos, ¿ya? Gracias. Bueno, no todo es que el parásito va a producir daño.
también los hospedadores responden frente al daño que producen estos parásitos y también a la presencia, o muchas veces el hospedador y su sistema inmunológico detienen una nueva infección. Entonces, aquí se van a producir signos que, en este caso, o sea, van a producirse reacciones, quiero decir, que son de tipo local o también de tipo natural. Por ejemplo, en el tipo local son aquellas respuestas en las cuales el hospedador aísla, por decirlo de alguna forma, en un tejido o en un órgano al parásito, y desde ahí se producen algunas acciones de tipo inmunológica, tanto de la inmunidad inespecífica como de la inmunidad específica, que ayudan a contener a ese parásito en ese tejido o en ese órgano. Y finalmente la finalidad es tratar de destruirlo, y en ese paso también muchas veces el sistema inmunológico los explora y desarrolla anticuerpos, que si bien para algunos parásitos sirven, para otros no. Y uno de los grandes problemas que tienen los parásitos, a diferencia, por ejemplo, de los virus y también de algunas bacterias, es que ellos tienen muchos determinantes antigénicos, y como además se reproduce la mayoría de ellos de forma sexual, y aquellos que no lo hacen cambian muchas veces esos determinantes antigénicos, o sea, me refiero a los epítopos de superficie. Muchos de los parásitos, ya cuando producen una reinfección, no manifiestan distintos epítopos. Entonces el sistema inmunológico no es capaz de combatirlos hacia la primera con los anticuerpos que generó de una infección antigua. Y ese es un problema de por qué los parásitos pueden causar, en algunos casos más que en otros, esa reinfección. Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, que locales pueden ser inflamación, ¿cierto?, de un órgano o tejido específico. La encapsulación, que es muy común porque aquí acuden células inmunológicas, fibroblastos, y ellos tratan de apresar a algunos de estos parásitos, sobre todo cuando son histoparásitos, ya porque estos están en los tejidos, entonces los tejidos reaccionan contra estos invasores. Y la respuesta principalmente es la secreción de una matriz de colágeno por parte de los fibroblastos, y esa matriz de colágeno genera un paquete, por decirlo así, bastante bueno para poder envolver y aislar a este parásito. Y cuando pasa el tiempo, muchas de estas células depositan calcio sobre esta matriz colagenosa, y finalmente eso queda como una formación que es bastante fuerte, resistente, para poder tener ahí al parásito aislado, y muchas veces el parásito se destruye dentro de esta matriz. También vale decir que las reacciones de tipo granuloma serían un buen ejemplo de inflamaciones de este tipo, que son dependientes de lo que es un proceso inflamatorio inicial. ¿Ya? Granuloma, ¿cierto? Recuerdo cuando los macrófagos y otras células ahí generan estas cárceles, por decirlo así, de materiales que no son fáciles de digerir y quedan ahí atrapados, ¿cierto?, en el interior de estos granulomas. En el caso de la respuesta en cuanto a las reacciones generales, bueno, eso normalmente está dado por la resistencia natural o innata, ¿cierto? Que sería en este caso la primera línea de defensa, o sea, todas las células que van y combaten de forma inespecífica, y además sumado, ¿cierto?, a las barreras naturales de inmunidad, ¿cierto?, barreras tanto físicas como químicas, ¿cierto?, que tenemos en el cuerpo. Y además de eso también tenemos la inmunidad adquirida, que ya es de tipo específica y que contra algunas parasitosis es bastante efectiva, pero contra otras, como yo les comentaba, no lo es tanto, ¿ya? O sea, ahí hay algunos parásitos que evaden la respuesta inmunológica, principalmente por la variabilidad que tienen en cuanto a su constitución antigénica. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, otro aspecto importante, y este ya es más para el estudio y para poder conocer cuál es la enfermedad parasitaria que está afectando al paciente, corresponde a los diagnósticos. Y siempre tenemos que tener presente que cuando mencionemos los tipos de diagnósticos, los podemos ordenar en tres tipos: diagnósticos de tipo directo, diagnósticos de tipo indirecto y de tipo complementario.
Ya, vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. Acá tenemos las definiciones para que lo tengan claro. Además le agregué esto, ¿cierto? El diagnóstico clínico, que la verdad inicialmente es una sospecha clínica, ¿cierto? En lo cual llega el paciente, ustedes conversan con él, además evalúan los signos y los síntomas, y la conversación está basada en la historia clínica, o sea, esa anamnesis, ¿cierto? Que se hace, anamnesis que puede ser remota o anamnesis, ¿cierto? Actual, en la cual ustedes indagan de algunos antecedentes que podrían ser interesantes para saber. Sobre todo ahí vamos a ver, ¿cierto?, que la parasitosis interesa mucho el medio ambiente, que está la persona, los hábitos de la persona, la alimentación o las rutinas que tiene de alimentación. ¿Ya? Entonces, evidentemente que ahí en esa historia nosotros vamos a evaluar a qué está expuesto el paciente. Por ejemplo, si hay un paciente que viene con dolores musculares, con fiebre, ¿cierto?, con lo que se llama un edema palpebral bilateral, o sea, viene con los dos párpados hinchados, ¿cierto?, así con edema. Y él menciona, por ejemplo, que hace una semana atrás comieron carne de cerdo y que ese cerdo era del campo y nadie lo había revisado. Ahí el diagnóstico clínico, la sospecha se va a dirigir inmediatamente, ¿cierto?, a lo que podría ser una triquinosis, por ejemplo. Ya le estoy mencionando un caso como bien típico, donde uno puede conectar la historia clínica con los signos clínicos que trae este paciente. ¿Ya? Entonces ahí ese sería como, lo tendríamos como aparte, pero es súper importante porque ahí ustedes se conectan con lo que le está pasando, en este caso, al paciente. Bueno, y aquí tenemos las definiciones de lo que habíamos visto. Los exámenes, los diagnósticos, ¿cierto?, que se hacen, y aquí entramos ya al tema laboratorio, son de tipo directo, indirecto y complementario. ¿Ya? En los directos, por ejemplo, se observan elementos de diseminación, que se acuerdan que eran los huevos, por ejemplo, para algunos, en los casos del protozoos, los quistes o los ooquistes. En el caso de los helmintos, ¿cierto?, como decía yo, huevos, pero también pueden ser larvas, por ejemplo, en algunos casos. Y también los parásitos adultos, sobre todo los que son macroscópicos, ¿cierto?, que pueden verse, también son parte del diagnóstico directo. Por eso, un paciente, por ejemplo, que haya traído a la consulta un parásito adulto, yo sé que para algunos puede ser chocante, pero eso es un elemento sumamente importante para que ustedes lo envíen al laboratorio para confirmar, ¿cierto?, sobre ese tipo de parásito. Ahora, también las partes de los parásitos interesan, ¿ya? Porque la verdad que hay partes de los parásitos que no pueden ser observadas morfológicamente, pero que sí hay herramientas moleculares a través de las cuales nosotros las podemos detectar. Por ejemplo, cualquier tipo de antígeno, el ADN del parásito también, porque nosotros a través de antígenos podemos muchas veces detectar antígenos a través de algunos acomodos, ¿cierto?, de la técnica ELISA, a través de Western blot, por ejemplo, que son técnicas que se usan también para, después vamos a ver, para otras cosas, y ahí les voy a hacer la aclaración, pero también podemos, en este caso, diagnosticar antígenos, ¿ya?, que pueden ser proteínas, en general, o péptidos que producen estos parásitos. Pero también podemos trabajar con el ADN, ¿cierto?, que está en el interior de las células de estos parásitos, y si hay algunas cosas dando vuelta que no pueden ser detectadas, pero hay presencia de ADN, yo lo puedo detectar. Sobre todo lo que más se utiliza son técnicas basadas en la PCR, ¿cierto?, y en algunos acomodos también que se le hacen a esta PCR de acuerdo a lo que uno sospecha y se anda buscando. El examen de tipo indirecto, en este no, a diferencia del otro, se evidencia la respuesta inmunológica del hospedador frente al parásito. O sea, aquí no estamos buscando alguna parte del parásito o el parásito como tal, sino que aquí vamos a ver si el paciente reaccionó o no reaccionó frente a algún parásito, el cual nosotros estemos sospechando. Y aquí lo que se busca, esos AC, son los anticuerpos, ¿ya? Y los anticuerpos también se pueden buscar con técnicas de tipo, en este caso, inmunológica, como es el caso del ELISA y el Western blot. Yo le había mencionado que esos también sirven para pesquisar antígenos, pero para lo que más se utilizan, y ahí es donde hay muchas técnicas estandarizadas en los laboratorios, es para detectar anticuerpos específicos, ¿cierto?, para el caso de los parásitos que nosotros
queramos analizar. Y sobre todo, se usa mucho en las histoparasitosis, ¿ya? Porque como los parásitos están en los tejidos, normalmente lo único que nos queda a nosotros para poder llegar a determinar la presencia de esos parásitos es si el organismo está montando una respuesta frente a esos parásitos que están bien escondidos y que no se pueden diagnosticar de otra forma, o que hay formas que son muy invasivas. Por ejemplo, hay personas que yo pudiera sospechar que tienen un parásito, por ejemplo, en el músculo. No sé, una persona, por ejemplo, con triquinosis podría tener larvas en el músculo, pero no le voy a sacar una biopsia de músculo. Ya, eso en la actualidad no se hace porque son técnicas muy invasivas, entonces ahí recurriría, ¿cierto?, a la detección de los anticuerpos. Y después finalmente tenemos los exámenes de tipo complementario, que son exámenes no parasitológicos y que evidencian presencia o parámetros sugerentes de una parasitosis. O sea, estos exámenes se hacen, digamos, a modo general para explorar, ¿cierto?, distintos parámetros, pero no específicamente para parásitos. Entonces, por ejemplo, tenemos el hemograma, ¿cierto?, donde tenemos toda la paleta de reacciones, ¿cierto?, o sea, del estudio, ¿cierto?, de la sangre, donde nosotros, por ejemplo, podemos clasificar a veces los tipos de anemia, ¿cierto?, la presencia más elevada de eosinófilos, y que eso nos podría llevar, por ejemplo, a ir confirmando la presencia de algún parásito. Y las técnicas imagenológicas que tenemos, ¿cierto?, radiografía, ecotomografía, los TAC, las resonancias, ¿cierto?, incluso la endoscopía, en las cuales nosotros podemos visualizar de mejor o en una forma no tan nítida a veces la presencia de algo sugerente a un parásito. Bueno, con respecto sobre todo a la radiografía, a la ecografía, uno puede ver, por ejemplo, cuando hay histoparásitos que están instalados en algún órgano y nosotros vemos, ¿cierto?, la delimitación de ese espacio y la imagen que podría coincidir con alguno de estos parásitos. Y son técnicas que también, ¿cierto?, no buscan directamente parásitos, como ustedes ven, pero sí hay presencia. Uno puede interpretar esa imagen y puede, de seguro, ¿cierto?, iniciar la sospecha clínica, que después uno la va a confirmar con otro tipo de exámenes. Ya, en el caso de las endoscopías es mucho más clara, porque sobre todo cuando hay parásitos, macroparásitos, o sea, parásitos que uno puede ver a simple vista, ahí la endoscopía los muestra clarísimo. Entonces ahí se puede, ¿cierto?, también como muchas veces llegar a diagnosticar, pero no son exámenes ni directos ni indirectos, sino que son exámenes complementarios. ¿Ya preguntas sobre esta parte? Bueno, las profilaxis. ¿Ya? Las profilaxis son todas las medidas que nosotros instauramos para evitar que se produzca una parasitosis. O sea, esto es súper importante porque van a generar una conciencia en las personas o en la población para poder, en este caso, prevenir que se produzca una parasitosis, ¿ya? Porque hay muchas parasitosis, bueno, en general, bueno, hay algunas que son más graves que otras, pero en general una población que aplica esta medida de profilaxis es una población, ¿cierto?, que tiende, ¿cierto?, a librarse de este problemita, ¿cierto?, que son los parásitos. Entonces tenemos para ello profilaxis que son de tipo individuales, que vamos a ver ahí, que son aplicadas sobre todo a las personas y al núcleo familiar o a los contactos cercanos, al grupo cercano, y la colectiva, que son las medidas que se aplican sobre toda la población. Entonces, aquí tenemos la profilaxis que se menciona en parasitología, y por eso a veces ustedes van a encontrar prevención, ¿ya? Es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Porque la profilaxis en el fondo es adelantarse a que ocurra un hecho. Entonces, vamos a ver que la profilaxis individual o personal son todas las medidas que aplicamos para evitar la transmisión de un parásito a nivel personal o familiar, lo que le decía yo, o los contactos cercanos. Si uno no vive con la familia a lo mejor, pero somos un núcleo
de personas que vivimos en un hogar, las profilaxis individuales se aplican, ¿cierto?, tanto al individuo como al círculo próximo, ¿cierto?, de estas personas. Y esto involucra los hábitos de higiene personal, principalmente el lavado de manos, ¿cierto? También evitar la onicofagia, que es el hecho de comerse las uñas, pero eso es un poquito difícil de combatir porque muchas veces es una manía, entonces la persona lo hace de forma compulsiva. Lavar frutas y verduras, sumamente importante porque hemos visto, ¿cierto?, la contaminación ambiental, la contaminación por fecalismo, sobre todo en las frutas y verduras que uno no va a cocer, ¿ya? Las que se consumen crudas. La cocción adecuada de las carnes, porque también hay muchas formas parasitarias que están en los animales que nosotros consumimos y tienen que ser destruidas solamente a través de la cocción. El aseo de los domicilios, ¿ya? Y aquí hay que recalcar que para muchos parásitos, sobre todo pulgas, ¿cierto?, y ectoparásitos, es sumamente importante, como también en otros parásitos, como es el caso del Enterobius, que es el piduye. Cuando hay una familia afectada por estos parásitos hay que hacer aseo, hay que ventilar las casas, y eso también tiene beneficios sobre otras enfermedades, sobre todo enfermedades de tipo respiratoria. No me refiero solamente a los virus y bacterias, sino que me refiero también a las enfermedades inducidas por los ácaros del polvo, por ejemplo, que son alergias respiratorias que son bien comunes. ¿Ya? Entonces, el aseo de los domicilios es súper importante en ese sentido, más allá de que pensemos nosotros que a lo mejor hay que desinfectar todo, que todo hay que aplicarle cloro y todo, porque en el caso de los parásitos, los desinfectantes no tienen mucha efectividad en la mayoría de los parásitos, debido a que en la mayor parte de sus formas en las cuales en las cuales se diseminan en el ambiente, no son susceptibles a los desinfectantes. Y también agregué ahí la desparasitación de mascotas, porque en las casas a veces tenemos perros y gatos y ellos pueden ser una fuente de infección de algunos parásitos, ¿ya? O mantener, muchas veces a lo mejor no nos transmiten algunos parásitos también de forma directa, pero sí pueden mantener los ciclos de algunos parásitos que en alguna forma nos van a afectar, ¿cierto?, cuando cumplen su ciclo. Tenemos también la profilaxis colectiva, y estas son todas aquellas medidas de prevención que benefician a la población completa, ¿ya? Y esas se establecen también a nivel de políticas públicas, ¿cierto?, y de mejoramiento de la infraestructura de las ciudades o en este caso de las comunidades rurales también. Y ahí viene todo lo que corresponde al saneamiento ambiental, que principalmente gira en torno a la red de alcantarillado, a la depuración de agua servida, a la presencia de agua potable, por ejemplo, para las poblaciones, porque el agua es uno de los elementos, y como ven ahí, alcantarillado, depuración de agua servida y el saneamiento ambiental general, ¿cierto?, que correspondería a estas medidas, es el agua potable, es uno de los factores importantes para evitar la transmisión de parásitos a nivel comunitario. Después tenemos la inspección veterinaria en mataderos, porque esto saca de circulación y se destruyen los órganos o los animales que estén parasitados. Ya depende, porque hay algunos que se decomisa el órgano, porque ahí solamente es donde está el parásito, y otros hay que decomisar animales completos, como el caso de la triquinosis, por ejemplo, u otras enfermedades como la cisticercosis, y destruir esos animales. Se destruyen por incineración en general en la mayoría de los mataderos, y ya con eso se cortan también los ciclos de estos parásitos, ¿ya? Y no llega a la población un animal parasitado. En cambio, las personas cuando faenan en sus casas, ¿cierto?, y después salen a vender eso que está totalmente prohibido, uno no sabe muchas veces, o las mismas personas no saben dónde se encuentran ni cómo son los parásitos, entonces pueden vender un animal que esté parasitado, ¿cierto?, de forma evidente para uno que sabe, pero que las personas no perciben ese peligro, ¿ya? Y peor todavía cuando hay algunos parásitos que no se ven, como el mismo caso que habíamos mencionado ya varias veces de la triquinosis. Entonces, por eso es importante la inspección que hacen mis colegas ahí en el matadero. Bueno, la inspección sanitaria de los alimentos en el comercio también es importante, y no solamente por la presencia de parásitos, sino que también porque ahí
se regulan, ¿cierto? Algunas cosas como la calidad, como que el producto, si yo voy a comprar, no sé, unas longanizas, esas longanizas tengan resolución sanitaria y no sean hechas así de forma artesanal, sin la inspección previa de las carnes. También que se saque de circulación todos estos productos que no se pueden vender. Por ejemplo, en una carnicería, ¿cierto? Llegan ¿cierto? La inspección sanitaria de la Seremi, y ellos determinan, ¿cierto?, si los productos que se están vendiendo tienen o no tienen resolución sanitaria. O sea, eso vale decir, las carnes vienen todas de matadero y todos los productos elaborados de fábricas que estén autorizadas sanitariamente. ¿Ya se dan cuenta? Entonces, súper importante eso de la inspección sanitaria de los alimentos. Control de manipuladores de alimentos también. Los manipuladores de alimentos tienen que someterse a exámenes, ¿cierto? Porque ellos alimentan a grupos grandes, ¿cierto? De niños, personas, trabajadores. Entonces, sobre todo las enfermedades de transmisión a través del fecalismo directo, ¿cierto? Pueden hacer de que todo un grupo de personas pueda verse afectada, ¿cierto? Por esto. Y la educación sanitaria también es importante, y eso se hace de acuerdo a los parásitos que sean de interés o a normas generales sobre la profilaxis, ¿cierto?, a la población en general, y sobre todo lo que se hace en escuelas, en juntas de vecinos y todo eso, y sobre todo también para enfermedades muchas veces que afectan a zonas específicas. Por ejemplo, acá nosotros hacemos harta educación sanitaria con lo que respecta a la hidatidosis, que es una enfermedad que es transmitida por los perros y que lamentablemente genera muchos problemas, porque las personas finalmente que están afectadas por hidatidosis tienen que operarse, ¿ya? Y ustedes comprenderán que cuando son sobre todo niños, eso tiene consecuencias a veces bastante graves para su futuro. Entonces ahí se hace mucha educación sanitaria, se explica cómo el ciclo de este parásito, qué es lo que hay que hacer para no infectarse y para que los perros no transmitan también la infección. Entonces ahí, por ejemplo, hay un buen ejemplo de la educación sanitaria. ¿Preguntas? Bueno, de acuerdo a esto, ¿cierto? Esta organización que le dimos a la materia, ¿cierto?, en cuanto a cómo se clasifican los parásitos, finalmente vamos a ver cómo son, en general, cuáles son las características generales de los grupos de parásitos, pero nos vamos a enfocar en esta ocasión solamente a los protozoos y a los helmintos. Vamos a conocer estos dos grupos de parásitos, y los artrópodos los vamos a dejar para otra ocasión, ya que de hecho los artrópodos los vamos a ver en base 6, ¿cierto? En la última de las bases, y los artrópodos son, yo creo que un poco más conocidos por ustedes, porque ahí están los piojitos, ¿cierto? La garrapata y todo eso, así que lo vamos a dejar aparte. Pero vamos a ver específicamente protozoos y helmintos, que son lo que nos quedan para conocer de aquí en adelante, porque ya en un siguiente capítulo, en base 4, ya van a ver lo que corresponde a enteroparásitos. Entonces vamos a trabajar todos estos dos grupos. Y en lo que corresponde a histo y hemoparásitos, también los que dan problemas aquí son generalmente protozoos y helmintos. Bueno, ahí, para recordarles nuevamente, ¿cierto?, esta clasificación, vamos a ver aquí, en este caso, a este grupo, que son los protozoos, ¿ya? ¿Qué son los protozoos? ¿Ya? Los protozoos son organismos unicelulares, como dice ahí, son eucariotas, o sea, vale decir, tienen un núcleo verdadero, organizado, ¿cierto?, en el cual el ADN está dentro organizado en cromosomas, ¿cierto? Y aparte de eso tienen organelos intracitoplasmáticos, ¿cierto?, que son estos organelos que además de eso tienen una organización interna bastante interesante, ya que son estas estructuras como el aparato de Golgi, ¿cierto?, las mitocondrias, los retículos endoplásmicos, ¿cierto?, y algunos otros más. No tienen pared celular, ya que eso los diferencia, por ejemplo, de otros organismos como las bacterias y también las plantas o vegetales,
Y aparte de eso, además son heterótrofos, o sea, necesitan de poder alimentarse ya de organismos que han sintetizado alguna sustancia que son fundamentales. Y ahí tenemos protozoos que, por ejemplo, consumen algas, que consumen bacterias, y hay otros que son descomponedores, por ejemplo, e incluso algunos que son depredadores sobre otros protozoos. Sobre todo ahí nos referimos a los protozoos, todos los que son de vida libre tienen ese tipo de alimentación. Y además de eso tenemos a los parásitos que encontraron un nicho bastante interesante en los hospedadores vertebrados, sobre todo, y que en nosotros, por ejemplo, se alimentan de lo que nosotros, los nutrientes que nosotros asimilamos. Entonces ahí ellos ya tienen otro tipo de alimentación. Los protozoos, entre sus características, tienen que se reproducen de forma asexual y sexual, ¿ya? La reproducción asexual está principalmente determinada por lo que corresponde a la fisión binaria, también a la esquizogonia y en algunos casos a la gemación. Ya la fisión binaria normalmente es bien sencilla porque una célula se divide en dos células, ¿cierto? Quedan dos células hijas, que son idénticas. En cambio, la esquizogonia, ya esa célula no se divide en dos células, sino que es una división múltiple. Entonces se divide en n cantidad de células hijas, ya, pero todas son idénticas. O sea, la reproducción asexual no hay mucha diferencia, no hay diferencia en realidad en el material genético porque no hay cruzamiento. Y en la gemación, la verdad que son más comunes en las levaduras o en los hongos. No es tan común en los protozoos. Algunos protozoos de vida libre geman. Y es que se produce una pequeña yema, ¿cierto? Que sería como una miniatura de este organismo que finalmente se desprende de la célula madre y va a formar un organismo que va a crecer después y va a tener el mismo material genético de la célula madre. Bueno, en el caso de algunos que se reproducen sexualmente, aquí la cosa cambia, porque ellos intercambian material genético, por lo tanto su progenie va a ser totalmente diferente a la progenie paterna, ¿cierto? Materna, y vamos a ver que ellos intercambian material a través de lo que es el proceso de conjugación, que sería como una especie de intercambio que se genera entre dos protozoos que después se dividen, y una vez que ese material se ha conjugado, o sea, se ha mezclado, el producto de esa división van a ser células hijas con una carga genética diferente a las células parentales. Y hay otros que han aplicado la singamia, en la cual se transforman algunos de estos organismos en gametos masculinos y femeninos, y hacen algo muy parecido a la reproducción que nosotros conocemos en los animales, ¿cierto? O en los humanos, y que es el intercambio de material genético a través de una fusión de estos gametos y la creación de un cigoto, ¿ya? Y de ahí obtenemos un individuo con una estructura genética diferente a las células también parentales. Ahora, normalmente la reproducción sexual va a ocurrir en el hospedador o huésped definitivo y la reproducción asexual en el intermediario. Los estados evolutivos, vamos a ver que los protozoos, al menos así a grandes rasgos, presentan dos formas que son bastante características, y de hecho hay algunos que poseen solamente una forma, ¿ya? Que sería el trofozoito. ¿Ya? Hay algunos que viven solamente como trofozoito durante toda su etapa. Esa es la forma vegetativa, en general esa es la forma típica del protozoo que se mueve, ¿cierto? Si nosotros vemos una ameba, es la ameba que está en movimiento, ¿cierto? Que tiene se desliza a través de su membrana, o si es un flagelado es el protozoo que se mueve a través de su flagelo. Eso sería el trofozoito, la forma móvil, ¿cierto? La forma que además se divide, se reproduce, y tiene una importancia clínica porque en los procesos agudos, vale decir, por ejemplo, una persona con diarrea, uno podría pensar que ahí está presente el trofozoito del parásito que podría estar causando ese cuadro. Y además, gran parte de todos estos protozoos, la mayor parte de ellos, presenta una forma de resistencia que es denominada quiste, ¿ya? Y el quiste básicamente es cuando el trofozoito, por ejemplo, les voy a citar un ejemplo de protozoo intestinal cualquiera,
el protozoo a través de su trofozoito está realizando sus acciones patógenas, está sustrayendo nutrientes y se está reproduciendo, pero el organismo le va a empezar a colocar algunas dificultades. ¿Ya? La misma diarrea, por ejemplo, aumenta el flujo, entonces eso hace que cueste mantenerse en el interior, o la inflamación, por ejemplo, no los deja acceder bien a los nutrientes de las vellosidades intestinales. Entonces cuando el ambiente se torna un poquito complicado para estos protozoos, él, en vez de transformarse nuevamente en trofozoito, va a generar un quiste. Y el quiste básicamente es como el trofozoito, que está envuelto en una pared bastante gruesa, que es resistente a las condiciones medioambientales. ¿Ya? En cambio, el trofozoito tiene membrana celular. Entonces, ustedes saben que teniendo membrana celular, el medio ambiente en los cuales funciona esta membrana son muy específicas las condiciones. Entonces, si sale hacia cualquier lugar, cae en la tierra, en el agua, ¿cierto? Va a encontrarse con medios que son diferentes y no va a poder resistir. Entonces, para esto idearon la forma de resistencia, que es el quiste y que tiene pared. Entonces, esa pared lo ayuda a resistir. Así que imagínense, es como cuando estas películas de ciencia ficción, ¿cierto? La persona quiere salir al espacio, pero no va a salir así, así como individuo solo, ¿cierto? Entonces se mete dentro de una cápsula y ahí lo expulsan al universo, ¿cierto? Y ahí dentro de esa cápsula, en el interior, va la persona. Bueno, aquí es una cosa parecida, porque dentro de ese quiste va un trofozoito en potencia o varios trofozoitos en potencia. Entonces, cuando ya son ingeridos nuevamente esos quistes, ahí se van a desenquistar, estas paredes se rompen y ahí nuevamente llegan al hábitat, ¿cierto?, que ellos requieren. Bueno, ¿y cómo se hace esta clasificación morfológica de los protozoos? La clasificación morfológica se hace en base a las estructuras de locomoción. Y curiosamente, las estructuras de locomoción a nivel evolutivo tienen una relación bastante grande, y es tan así que los científicos que en primera instancia, me refiero sobre todo los del siglo XIX, que empezaron a clasificar estos protozoos, no se equivocaron a nivel genético, porque se han hecho revisiones a través de filogenia molecular, y se ha comprobado que en realidad la clasificación de los protozoos está bastante bien hecha, porque a pesar de que hay que ir revisando algunas posiciones taxonómicas de algunos protozoos que son un poquito dudosos, la gran mayoría se ve que tiene una relación genética entre sus estructuras de locomoción y su parentesco. Entonces, se dan cuenta, la estructura de locomoción todavía sirve para clasificarlo, y para nosotros nos hace mucho más fácil esta tarea, porque nosotros lo miramos externamente, morfológicamente, y ya podemos ordenar esta información y podemos relacionarlos. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, aquí vamos a ver la clasificación de los protozoos. Tenemos el grupo que corresponde a los ciliados, ¿cierto? Que estos poseen cilios, que son como especies de pelitos, ¿cierto?, que están aquí en la periferia. Y ahí tenemos uno de los parásitos, que es el Balantidium coli, que es el único parásito ciliado que tenemos nosotros. Y aquí está en su fase de trofozoito, o sea, la fase móvil. Y aquí tenemos el quiste, que sería la forma de resistencia. ¿Ya? En realidad, los ciliados hay tanto de vida libre como parásitos. La mayor parte de los ciliados son de vida libre y son los típicos protozoos que uno puede encontrar con mayor frecuencia en las aguas, sobre todo las aguas de charco y todo eso. Si uno mira una gotita de agua de charco, en el microscopio se va a encontrar con varias especies de ciliados que no son parásitos. Sin embargo, el Balantidium, es el único que puede ser parásito de nosotros. Así que el único ejemplo que podemos acá colocar. En cambio, los flagelados, ellos tienen flagelos, ¿ya?, que son esta especie como de pelito. Dicen, mire, parece una colita, ¿cierto? Y el batido de este flagelo va a producir movimiento. Los flagelados son parásitos, pero aquí voy a hacer una corrección, porque también hay flagelados de vida libre, ¿ya? No es que solamente hayan parásitos, ¿ya? Aquí hay un pequeño error. Y aquí tenemos uno de los ejemplos, que es el Trypanosoma cruzi. Produce la enfermedad de Chagas, y aquí hay varias formas que tiene durante su ciclo de vida. Este parásito es uno de los parásitos que no incluye la forma de quiste, sino que siempre persiste en sus hospederos como
trofozoito porque tiene una transmisión que es de tipo ya más especial, más directa, pero esos trofozoitos, a medida que se desarrollan, esos hospedadores tienen nombres diferentes, así que no vamos a meter ahí más información. Después tenemos los rizópodos, que serían todas estas amebas, ¿cierto? Que tienen como movimiento los pseudópodos, que son transformaciones, como ven aquí, de la membrana plasmática, y hay algunos de ellos que son, son amebas de vida libre, por ejemplo. Algunas de ellas también pueden en algún momento ser parásitas de nosotros, a pesar de que son de vida libre. Por ejemplo, hay el caso de la Acanthamoeba o Naegleria, por ejemplo, que son bacterias que pueden producir cuadros muy graves, incluso mortales en las personas, la mayor parte de las veces son mortales. Sin embargo, son individuos de vida libre. ¿Se acuerdan cuando yo les mencioné estos parásitos que eran facultativos? Son parásitos que tienen la capacidad de vivir en el ambiente, pero cuando ellos se les presenta la oportunidad de parasitar, lo hacen, ¿ya? Sin embargo, hay amebas, como la entamoeba histolítica, que son completamente parásitas. O sea, esta necesita de nosotros un parásito obligado. Entonces ella tiene esta fase que sería el trofozoito. Acá no está el quiste, pero también tiene una fase de quiste, con la cual se transmite en el medio ambiente. Y después tenemos los apicomplexos, que son en general inmóviles. Estos no tienen movimiento conocido. Básicamente se dejan arrastrar por los fluidos, ¿cierto? Y también por algunos procesos, ¿cierto?, de incorporación que hace el mismo hospedador, pero ellos no se mueven, ya como el resto de los otros parásitos. Aquí, en el caso de los apicomplexos, ellos solamente son parásitos, ya no se conoce ningún apicomplexo que sea de vida libre. Y tenemos aquí un ejemplo que es el Plasmodium vivax, que es un parásito que genera la malaria. Ya, este sería el que genera la malaria, y aquí tiene esta estructura que se denomina complejo apical, y que es el que le da el nombre de apicomplexos. ¿Ya? Preguntas. ¿Profe? Dígame. Una duda, ¿tenemos que manejar estos nombres ahora? Ahora no. Yo se lo estoy proponiendo solamente como ejemplos. Después Gracias. ya cuando entremos cuando entremos ya a conocer cada uno de los cuadros y enfermedades, que eso ya va a ser de base 4 en adelante, ya se van a tener que aprender algunos nombres. Y como siempre les digo, a modo de consuelo, afortunadamente ustedes tienen que aprender la parasitología y comprender la parasitología humana, ¿ya? Cuando yo hice parasitología veterinaria, imagínense que ya los perros y los gatos tienen parásitos diferentes y tienen más parásitos que los humanos y distintos ciclos. Y después tenemos muchos otros animales, incluidos los peces, las vacas, los cerdos, los caballos, todos tienen parásitos diferentes. Así que me tuve que aprender todas esas cosas en un semestre. Así que para darle un poquito de ánimo, ya, porque los vamos a ir viendo gradualmente y solamente los parásitos que afectan a nuestra especie. Ya, así que para que vean que si bien son complicados los nombres, hay situaciones que son más complicadas todavía. ¿Ya? Ya, sigamos. Aquí tenemos, ¿cierto?, los helmintos. Y estos son los, como les decía yo, los mal llamados gusanos. ¿Ya? Nosotros siempre nos vamos a referir a helmintos y vamos a ver que dentro de los helmintos están los nemátodos o nematelmintos y los platelmintos, donde están los céstodos y los tremátodos. Aquí tenemos también, no es que se los tengan que aprender todos estos nombres por ahora, después ya cuando los veamos paso a paso, ahí sí van a tener que irlos aprendiendo. Aquí tenemos helmintos nemátodos, y estos son los que están presentes en el humano. Hay varios otros más, pero aquí hay de los principales, sobre todo los 3 primeros, que son enteroparásitos, ¿ya? Son los 3 enteroparásitos más importantes, porque estos son los que producen problemas a nivel intestinal, y agregamos la Trichinella spiralis, que es una de las especies de trichinela que produce la triquinosis, también de la que hemos estado hablando, y que también es un nemátodo. Después tenemos los platelmintes, y aquí tenemos los céstodos, donde tenemos todos estos céstodos, las tenias, los dibotiocéfalos y otras especies más. Y
tenemos los tremátodos solamente en la fasciola hepática como tremátodo, ¿cierto?, que causa problemas a nivel humano acá en Chile, afortunadamente. Pero si nosotros ya salimos hacia otros lugares, y sobre todo en la medicina tropical, ¿cierto?, o sea, vale decir, las zonas tropicales, ¿qué es lo que tendríamos que saber? Hay muchos otros nemátodos, o sea, tremátodos de estos acá que afectan al humano, y algunos que producen enfermedades gravísimas, ¿ya? Y que son a veces muy frecuentes en algunas zonas tropicales. Así que afortunadamente estamos acá en Chile y tenemos esto. Pero muchas veces quedamos colgados porque no sabemos a veces que hay otros tremátodos que pueden afectar a personas en zonas tropicales. Y eso no es raro, porque acuérdense que nosotros recibimos acá en Chile población inmigrante y hay muchos pacientes que llegan con cosas raras también del extranjero, pues les gusta ir a lugares extraños, les gusta hacer turismo aventura y a veces aparecen enfermedades que no las teníamos acá en la paleta, ¿cierto?, de lo que aprendimos que es lo que afecta comúnmente a la población que habita acá en Chile. Entonces también para que llamamos un poquito a que amplíen su conocimiento más allá de lo que puedan llegar a aprender en la carrera, ¿ya? Bueno, vamos a partir con los nemátodos. Los nemátodos, vamos a ver que son helmintos cilíndricos, a veces por eso yo le decía que son mal llamados redondos, porque claro, si uno los corta aquí y los mira de frente, son redondos, pero en realidad como cuerpos tridimensionales son cilíndricos. Ellos tienen una cavidad corporal, o sea, si uno los corta aquí, por dentro son huecos y tienen órganos que están dentro de esas cavidades. Ya, eso a lo mejor parecía no tener importancia, pero a nivel evolutivo es todo un logro para que funcionen esas cavidades y además que tienen varias funciones. Aparte de transportar los gases, por ejemplo, los nutrientes y de sacar de circulación algunos desechos, la cavidad aparte sirve para albergar los órganos y sobre todo los órganos reproductivos, y por eso las hembras, por ejemplo, en el caso de los nemátodos, son de mayor tamaño que los machos, porque ellas producen huevos dentro de sus úteros, y los úteros son largos, o sea, ocupan casi todo el interior de la hembra. Y además de ellos poseen un sistema digestivo completo, o sea, vale decir, poseen boca y además poseen cloaca, intestino, ¿cierto? Y cloaca, que eso también uno dice, pero eso es normal en un organismo. No es tan normal, porque los invertebrados, no todos los invertebrados tienen sistema digestivo completo. Algunos de ellos, vamos a ver ahí, como los tremátodos, tienen solamente la boca y los ciegos intestinales. En cambio, ellos tienen un sistema que va de la boca, pasa por el intestino y finalmente finaliza en una cloaca o ano. Y como yo les dije, les parecería a alguno curioso cómo se supe que uno era la hembra y otro macho, más allá de que esté aquí en inglés. La verdad es que ellos presentan dimorfismo sexual, o sea, vale decir, uno con mirar las características externas se da cuenta de si el individuo es macho o es hembra. Y aquí vamos a ver que la hembra posee los extremos, tanto el anterior, bueno, después es más difícil saber cuál es el anterior y posterior, eso estamos de acuerdo. ¿Ya? Pero en la hembra ambos extremos son rectos, ¿ya? En cambio en el macho vamos a ver que el extremo posterior se enrosca, ¿ya? Siempre está enroscado, no es que aquí que murió así se retorció, sino que el extremo posterior es enroscado. Entonces aquí tenemos este ejemplo que estos son los famosos ascaris de los que hemos hablado. En cambio aquí tenemos unos nemátodos más chiquititos que son los trichuris. Estos están vistos a través de una endoscopía, estos están ahí in situ en la mucosa del intestino grueso, y como ustedes pueden ver aquí, miren, hay un macho, ese está enroscado, ¿se dan cuenta? Y a ver, vamos a buscar una que esté clarita. Esta es una hembra, ¿cierto? Porque ese sería el extremo posterior, que es más grueso y está aquí sin enroscamiento. Ya, ¿por qué sé yo aquí? Porque hay que buscar los extremos gruesos, son los extremos posteriores. Miren, hay otro macho, aquí hay otro macho, hay muchos machos aquí. ¿Ya? Y el extremo anterior está metido en la mucosa. ¿Ya? Entonces, para que vean que tienen diferencia. Ahí tenemos las especies que parasitan el intestino humano. Tenemos aquí el ascaris que habíamos mencionado, el trichuris que vimos ahí en esa imagen. Y además de eso tenemos aquí el Enterobius vermicularis, ¿cierto? Que sería el pidulli, ¿ya?
conocido con ese nombre vulgar. Y además de eso, aquí les presento una larva de la Trichinella spiralis, que es un parásito que produce la triquinosis, ¿cierto? Que es una enfermedad transmisible por el consumo de carne de cerdo, generalmente acá en Chile, que está infectado con ese parásito, y pues finalmente nosotros también nos infectamos. Entonces aquí aparecen incluso algunos huevos de nematodos, ¿cierto? Para que vean que tienen formas diferentes, y por lo tanto, por eso, los que son enteroparásitos, se piden los exámenes coprológicos porque se pueden identificar, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, el huevo del Enterobius que está acá, miren, tiene una forma muy parecida como una D. El Trichuris tiene este huevo que es característico, que tiene unos taponcitos ahí, parece como un limón. Y tenemos aquí distintos huevos de Ascaris, ¿cierto? Que tienen, en realidad, el huevo típico del Ascaris tiene esta forma con una cubierta parecida como un serrucho, ¿ya? En cambio, los platelmintes, o platelmintos, como vamos a ver esta clase de platelmintos que son los céstodos, ellos son aplanados y además de eso tienen segmentos, se dan cuenta, tienen como rayitas. Entonces, cada uno de esos segmentos, que se denominan proglótidas, tienen órganos reproductivos, algunos que están todavía en formación, ¿cierto? Y otros que tienen ya ciertos huevos y que se denominan finalmente proglótidas grávidas. Cada uno de esos segmentos forma el cuerpo o estróbila, ¿cierto?, del parásito, que en realidad no es un cuerpo verdadero. Y lo que en realidad es verdadero en ellos es la presencia de este escólex, ¿cierto?, que ese es el que controla todas las funciones centrales de multiplicación, en este caso del cesto, ya que sería como una especie de cabeza. Ya, los platelmintos, como les decía yo, carecen de... O sea, en el caso de los cestos dentro de los platelmintes, ellos no tienen sistema digestivo. Curioso, ¿eh? Uno dice, pero entonces, ¿cómo se alimentan? Ellos han desarrollado a tal nivel el parasitismo que se alimentan a través de la superficie corporal y sobre todo a través de la absorción que produce el escólex. O sea, ellos a través de su cuerpo absorben nutrientes y se excretan, bueno, después posteriormente también. Entonces, además, la forma plana que tienen les ayuda a que estos nutrientes puedan difundirse sin mayor problema. Entonces, para que se den cuenta que estos realmente sí que son parásitos. Ahí tenemos ya cómo están constituidos. Ellos en general están constituidos por el escólex, que sería la porción anterior, y que tienen órganos de fijación. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un cesto que pertenece a un grupo bien especial donde está el Dibotriocephalus, que es el que se transmite a través del pescado crudo, y ellos tienen botrios. El botrio sería como dos pliegues, como dos aletas que se cierran, ¿cierto? Y con eso ellos se adhieren al intestino. En cambio, las tenias y otros cestos que vamos a ver más adelante, ellos tienen un escólex que tiene 4 ventosas. Imagínense que esa es 1, 2, 3 y la otra está por el otro lado, así simulando esta. Y en algunos casos, algunos de ellos también tienen gancho. Hay algunos que no presentan gancho, pero hay unos que sí lo tienen. Entonces, ese es el órgano de fijación de la mayoría de los cestos. El escólex es muy chiquitito. De hecho, en forma real yo creo que tiene un tamaño bien similar a esto que aparece aquí. Ya es muy pequeño. En cambio, el resto del cuerpo puede ser muy largo y llegar a medir, en el caso de algunos, como el mismo Dibotriocéfalo, este de acá, puede medir hasta 25 o 30 metros. Ya, lo común es que siempre se encuentren no más allá de 5 metros y en casos excepcionales 10 metros, como en el caso de las tenias, pero son parásitos que miden varios metros, entonces son bien impresionantes. Ya, aparte de eso, ellos tienen acá en esta zona del escólex, lo que aparece aquí, ¿cierto? Donde empiezan recién los segmentos es el cuello, y en el cuello es donde se produce una yemación para la formación de cada uno de estos segmentos, que son denominadas proglótidas. Todo el conjunto de estos segmentos de proglótidas van a formar esta estructura que vemos del cuello hasta la última de las proglótidas y que se denomina estróbila. Esto es una estróbila que, no, como les decía yo, no es un cuerpo verdadero porque son segmentos repetitivos que contienen en su interior principalmente los órganos reproductivos o bien ya los
órganos reproductivos una vez que ya se han fecundado y que finalmente terminan con el útero lleno de huevos. ¿Ya? Acuérdense que estos son hermafroditas, por lo tanto tienen sistemas reproductivos masculinos y femeninos en cada uno de estos segmentos. Entonces eso le permite a cada uno de estos parásitos poder reproducirse con otros parásitos si se da la ocasión o poder autofecundarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque gran parte de ellos, no todos, pero por ejemplo los de mayor tamaño, las especies de mayor tamaño como el caso de las tenias o de los dibotriocéfalos, a veces solamente encontramos un solo individuo en el intestino y eso les ha dado el nombre vulgar de lombrices solitarias. ¿Ya? Esta es la famosa solitaria. Entonces, dentro de la estróbila vamos a encontrar que más cerca del cuello están las proglótidas inmaduras, ya se vale decir las que todavía los órganos están en formación. Después, ya avanzando más hacia el centro, encontramos las proglótidas maduras, donde ya uno puede apreciar la existencia de los órganos sexuales y que se están fecundando. Y finalmente ya encontramos las últimas, que son las proglótidas grávidas, en donde los úteros aparecen llenos ya de huevos que están fecundados. Entonces estas ya se van soltando y los huevos van apareciendo en las heces, porque se destruyen muchas veces estas proglótidas en las heces, o bien salen a través de las heces las proglótidas y se destruyen en el medio ambiente y ahí se esparcen los huevos para seguir con el ciclo vital. Ahí tenemos una colección donde aparecen, por ejemplo, las especies de tenia que afectan al humano. Está la tenia solium, que tiene ganchos, la tenia saginata, que no los tiene, y ahí aparecen las proglótidas características de cada uno de estos parásitos. Después acá tenemos el Dibotriocéphalus, con la proglótida característica, y el Scolex con estos surcos que son los botrios. Después tenemos acá Dipylidium caninum, que es otro parásito que afecta al humano, con la proglótida y el Scolex. Y aquí tenemos dos especies del género Hymenoplepis que también afectan al humano y que una tiene un Scolex con ganchos, aquí no se ve muy bien, y la otra que tiene Scolex sin ganchos, que son dos especies que afectan también al humano. Ya, esos son los cestos que podemos encontrar de importancia en los humanos. Preguntas hasta acá, aparte de los nombres raros. Profesor, una consulta. ¿Podría Sí. explicar el tema de las proglótidas? Que no me quedó muy claro. Ya. Las proglótidas son... Ya, no hay problema. Las proglótidas son segmentos, ya como les mencionaba yo. Se forman a través del cuello, que sería la parte ya más posterior del Scolex. Entonces, por eyemación se van formando. Cada una de esas proglótidas, a medida que se va formando, ¿cierto?, va pasando hacia atrás. O sea, se forma una proglótida nueva y empuja a la siguiente hacia atrás. ¿Ya? A medida que van avanzando a través de esta producción en serie que se realiza, estas proglótidas tienen distintos estados de maduración. Por ejemplo, las que están cerca del cuello, como se están formando, todavía básicamente uno no les ve nada en el interior. Entonces, por eso se denominan proglótidas inmaduras. En cambio, la proglótida madura, que ya son segmentos que han pasado ya durante bastante tiempo, las células se diferencian y van formándose en el interior, sobre todo lo que ven acá, ¿cierto?, que son los órganos reproductivos femeninos y masculinos. Entonces, esta proglótida, cuando ya tiene esos órganos reproductivos, se fecunda. Puede autofecundarse, lo que decía yo, intercambiar el mismo material genético acá, o el parásito se tuerce, ¿cierto?, y se fecundan entre proglótidas, o con otro individuo si es que existiera otro individuo. ¿Ya? Entonces, una vez que están fecundados los huevos de alguna u otra forma, el útero, que sería aquí este chiquitito, se empieza a ramificar, ¿ya? Y se empieza a llenar de huevos fecundados, y finalmente lo que uno encuentra en las proglótidas finales es un útero lleno de huevos. Y eso es lo que se llama la proglótida grávida. El término grávido es como así como la gravidez, como el embarazo, ¿cierto? Así que esas ya están listas, están con los huevos ya fecundados para liberarlo. Entonces, como ven, la proglótida básicamente es lo que contiene eso, o sea, órganos reproductivos, y finalmente eso va a asegurar la eliminación de huevos a través de esas proglótidas grávidas.
¿Qué otras cosas encontramos en la proglótida? Las proglótidas tienen todos los accesorios así como para controlarse y para alimentarse. Por ejemplo, tienen ahí canales excretores para eliminar los desechos y además de eso tienen cordones nerviosos. Y las proglótidas, por eso se coordinan para moverse con un cuerpo y porque tienen sistema nervioso y cuando salen también reptan, ¿ya? O sea, tienen cierto movimiento, ¿ya? Entonces, para eso tienen también algunos de esos sistemas. ¿Ya? ¿Le quedó más o menos clara la información? Sí, muchísimas gracias, profesor. Se pasa. Ok. Ya. Y finalmente tenemos estos platenmientos que son muy diferentes a los cestos, pero comparten algunas similitudes, por ejemplo, eso de ser planos, por eso son platenmientos, helmintos planos. Y estos son los tremátodos. ¿Ya? Esta clase de platenmientos tiene un cuerpo que, si bien es aplanado, no está segmentado, ya parece una hoja. ¿Ya? Normalmente ellos están revestidos de un tegumento espinoso, o sea, vale decir, la superficie corporal de ellos tiene pequeñas espinas. Los ciclos de vida son bien complejos y afectan a varias especies, ya por lo menos casi todos los tremátodos necesitan en su ciclo de vida un desarrollo dentro de un caracol acuático. ¿Ya? Y eso probablemente habla de cómo ellos evolucionaron a través de la historia evolutiva del planeta. ¿Ya? Los adultos son endoparásitos, o sea, son parásitos internos, ¿cierto?, de los vertebrados, incluidos los humanos. ¿Ya? Y este es la fasciola hepática, que es el único tremátodo que acá nos afecta esporádicamente, pero sí afecta a los humanos. Y acá están algunas de las partes que tienen. Y una de las diferencias que tienen con los céstodos es que ellos sí poseen sistema digestivo, por lo tanto tienen una boca que está rodeada por esa ventosa oral, y después tienen una faringe a través de la cual se distribuye lo que ingieren ellas a través de esos que están café, que son los ciegos intestinales. ¿Ya? Entonces, si ven acá, este es un sistema digestivo, como yo les decía, incompleto, porque se acuerdan, los nematodos tenían boca, tenían intestino, después desembocaban en un ano o cloaca. Aquí los desechos se almacenan en los ciegos intestinales, se procesan los nutrientes y se eliminan nuevamente los desechos a través de la boca. ¿Ya? Eso es un sistema digestivo, pero es incompleto. Pero los céstodos no tienen sistema digestivo, ¿se acuerdan? Los parientes de estos que habíamos visto recién. Y también ellos son hermafroditas, o sea, aquí tenemos, ¿cierto?, la fasciola aquí en rosado, así que aquí está fácil de verlo, sería el sistema reproductor femenino, con el útero, ¿cierto?, los ovarios acá. Y en celestito tenemos, ¿cierto?, los testículos y conductos deferentes, que serían, ¿cierto?, el aparato reproductor masculino, y que llegan finalmente a esta zona de acá, ya que ahí sería como el poro genital. Aparte de eso, aquí está dibujada una zona que dice acetábulo, que sería la ventosa ventral. Ya el acetábulo igual es una ventosa, pero especifica un poquito mejor que esa ventosa es como una excavación, ¿ya? Es como una parte hundida que tiene aquí la fasciola y con la cual se puede adherir a la superficie de los conductos biliares donde ella vive, ¿ya? Por eso se llama fasciola hepática. Entonces, para que vean, ¿cierto?, que ahí hay una gran diferencia morfológica entre estos platelmintos, los tremátodos, y los otros platelmintos que son los cestos. Ahora, el ciclo biológico de la fasciola, yo no voy a entrar mucho en especificaciones, pero solamente para comentarles, ¿cierto?, que el humano, ¿cierto?, así como los animales herbívoros, son los hospedadores definitivos, ¿cierto? El humano en algunas ocasiones se infecta con este parásito, pero cuando se infecta es bastante grave. Y los animales más común, porque ellos se alimentan de pasto, entonces andan pastando en el agua, y ahí es donde están las formas infectantes, ¿cierto?, del parásito, o sea, las que son capaces de causar infección. Como nosotros no comemos pasto, es raro que nos infectemos, pero sí a veces hay algunos grupos humanos que nos gusta comer plantas acuáticas, como el berro, por ejemplo. Y si ese berro viene de la naturaleza, así de ambientes naturales, sin control, podemos infectarnos con ese parásito. Entonces, básicamente, los hospedadores definitivos van a eliminar huevos, y esos huevos en el ambiente van a tener un estadio larval que va a colonizar a este hospedador, que sería un hospedador intermediario, que son caracoles de agua, ¿ya?
Y esos caracoles de agua en su interior desarrollan toda la progenie, que lo habíamos mostrado como ejemplo de que a veces pasa que en los hospedadores intermediarios el parásito se multiplica, pero asexualmente, o sea, se clona. ¿Ya? Y finalmente, de uno, que sería este miracidio que entró a este caracol, de esa larva van a obtenerse muchas larvas, ¿cierto? Finales de estas que se van a llamar cercarias. ¿Ya? No quiero que aprendan estos nombres, pero para que se den cuenta que son parásitos que tienen ciclos complejos, que tienen hospedadores intermediarios. Bueno, se me olvidó mencionar, a lo mejor por una omisión, pero los cestos también tienen hospedadores intermediarios en su ciclo. ¿Ya? La gran diferencia con los tremátodos, que en el caso de los tremátodos, los hospedadores intermediarios son caracoles. Ya para los cestos, en general, ellos se transmiten entre algunas especies de animales. Si se recuerdan, ¿cierto?, de los esquemas que les mostré, por ejemplo, las tenias tienen a veces ciclos que van entre el humano y el vacuno, por ejemplo, entre el humano y el cerdo, entonces ellos utilizan como hospedador intermediario algunos vertebrados en su mayoría, ¿ya? Pero en el caso de los tremátodos, todos ocupan caracoles como hospedadores intermediarios. Sí, dígame. ¿Cuál era la diferencia entre un hospedador definitivo y uno intermedio? Eso tienen que estudiarlo, pero se los voy a decir ahora. ¿Ya? Son conceptos que tienen que estar claros. ¿Ya? El hospedador definitivo, como le decía yo, es donde el parásito se reproduce sexualmente. Por lo tanto, aquí está el hábitat del parásito, que es el lugar anatómico donde el parásito se reproduce también sexualmente. ¿Ya? Y en el hospedador intermediario encontramos las formas juveniles o inmaduras o asexuales, ¿cierto? Todos esos términos pueden ser sinónimos o nos pueden ayudar a comprender qué es lo que sucede acá del parásito, ¿ya? O sea, aquí están las formas asexuales o inmaduras, las formas larvarias en este caso, ¿ya? Eso, cuando uno habla de larvas, como yo le decía, son los bebés, o sea, son las formas inmaduras. Y puede ser que en un hospedador intermediario, y eso se los tengo ahí bien definido en la clase, se reproduzca esta fase, pero se va a reproducir siempre de forma asexual. Y en algunas especies parásitos, en otras simplemente queda ahí, tiene un desarrollo como fase larvaria, pero se queda como una sola larva. ¿Ya? Entonces esa es la gran diferencia entre estos hospedadores. Ya, pues, ¿alguna otra pregunta? Bueno, los últimos ya van a ser los artrópodos, pero eso no los vamos a tocar en este momento porque los vamos a dejar para mucho más adelante, porque vamos a trabajar en lo sucesivo con lo que son los protozoos y los helmintos en las próximas fases. Así que nos veremos en un futuro cercano, ojalá nos veamos en persona ya, si no, vamos a vernos por este mismo sistema. ¿Ya? Así que ha sido un gusto hacerle la clase. Si tienen alguna pregunta, háganmela nomás. ¿Ya? Todo muy clarito, profe. Ya, qué bueno que les quedó claro. Así que ahí van a tener las clases para poder revisar, ¿cierto? Si les quedó alguna duda. Y como consejo, o sea, si se dieron cuenta, tuvo buena la última pregunta, porque esos son los conceptos, por ejemplo, que ustedes tienen que tener claritos, ¿ya? Entonces, para que los primero vean de qué se trata, los repasen, ¿cierto? Después los comprendan. Entonces, así pueden comprender finalmente, ¿cierto?, cómo actúan y cómo se transmiten estos parásitos. Así que ha sido un gusto hacerle la clase y nos veremos, ¿cierto?, en una nueva oportunidad.